La próxima disertación es sobre el tema Aclimatar la arquitectura al trópico, un ejercicio proyectual. Estará a cargo del arquitecto Bruno Estaño. Él es arquitecto graduado en la Pontificia Universidad Católica de Chile. Desde 1978 preside un estudio pionero de los temas de sostenibilidad y de una arquitectura responsable con el ambiente y adaptada al trópico, ahorradora de energía y la incorporación de tecnologías pasivas. Sus obras han ganado premios en diversas partes del mundo. Ha recibido 8 galardones en bienales latinoamericanas. Sus proyectos han sido publicados en más de un centenar de revistas y de libros. Fundó en 1994 el Instituto de Arquitectura Tropical, asociación sin fines de lucro que se dedica a la investigación y promoción de la arquitectura tropical sostenible. Creador de la norma nacional RESET, requisitos para edificios sostenibles en el trópico. En 2012 recibió la medalla de oro del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos. En 2017 recibió la distinción Honorary Fellow del American Institute of Architects y en 2018 ganó el Premio Nacional de Arquitectura Arquitecto José María Barrantes, galardón del Colegio de Arquitectos de Costa Rica. Es también autor de varios libros. Recordemos su tema, Aclimatar la arquitectura al trópico, un ejercicio proyectual. Arquitecto, su tiempo. Ok. Ahora sí. Ya me escuchan. Muchísimas gracias por la invitación y quiero agradecer esta segunda invitación que me hace la Universidad Nacional y me siento muy contento de poder compartir con ustedes el trabajo que hemos realizado aquí en San José sobre este tema que es el que claramente lo indica el título de la presentación. Efectivamente, yo me gradué en la Universidad Católica en Santiago y emigré al trópico en 1973 y quedé totalmente asombrado de lo que era esta nueva realidad. Y a tal punto que me dediqué entonces a indagar de una manera ansiosa las construcciones tradicionales y observando las vivencias de la gente desde la manera más amplia posible para poder llegar a formular algunos principios que me sirvieran para más adelante empezar a desarrollar una propia arquitectura y llegar a ver cuál podría ser el lenguaje formal que tendrían que tener esos edificios. Esto, de alguna manera, exigía la abolición de las estéticas formales arquitectónicas que yo había aprendido en la universidad. Y para poder entrar, digamos, en el tema realmente, después de esta pequeña introducción que les he hecho, quiero hablar de algunos antecedentes muy rápidamente que son anteriores a nuestra práctica. Quiero comentarles cómo se hacía la arquitectura en la época del Renacimiento, cuando realmente, a partir de la perspectiva, después de los estudios que realiza Filippo Brunelleschi, y es por primera vez que los edificios se pueden concebir completamente. Hay algún ruido por ahí, ¿no es cierto? ¿Es mío o de ustedes? Sí, si pueden apagar los micrófonos, estamos intentando apagarlos, pero no estamos teniendo éxito. Ok, bueno, sigo. Entonces, la perspectiva aparece como una metodología de dibujo que permite por primera vez concebir el edificio como un todo y en el tablero de dibujo antes de llevarlo a la obra. Incluso, como lo vemos claramente en el edificio aquí a la izquierda, en esa catedral de Florencia,
se empezaron a producir elementos en serie, en taller, como para llevarlos a la obra y montarlos. Eso era porque el dibujo ya lo permitía. Y esto fue un enorme avance en el proceso proyectual de la arquitectura. Ya en el siglo XX, brincándonos varios siglos ahí, aparece, ¿no es cierto?, este nuevo concepto que no se conocía antes, no se había teorizado sobre él, que es el espacio. Perdón, el tiempo. Y el tiempo se une al espacio y se crea en ese instante esa dupla del espacio-tiempo. Los artistas, por un lado, en Braque, Cézanne, Picasso, lo que hacen, y lo vemos aquí en estos dos dibujos de Picasso, en el de la izquierda, es presentar la cara de aquella muchacha, que es su esposa, en dos posiciones, como para indicar de que hay un movimiento, de que hay un tiempo, de que está mirándolo de frente, pero también lo mira de costado. Y esta conceptualización del tiempo tiene una influencia importante en la arquitectura, y aquí lo quiero ejemplificar con lo que decía Le Corbusier de la promenade architecturale, que era ese recorrido de la arquitectura, ese recorrido que permitía ir de los espacios que fluían unos con otros, de tal modo que empieza a aparecer, ¿no es cierto?, sensaciones y emociones nuevas que la arquitectura dibujada simétricamente, como era antes, estaba recién ofreciendo como un aporte en ese siglo, inicios, ¿no es cierto?, del siglo XX. Aparecen entonces los edificios que se formalizan de una manera especial, como lo vemos en este caso, donde las paredes son blancas, tienen una concepción como de cubos que se ensamblan unos con otros, y se va a establecer el movimiento moderno como un movimiento internacional con una vocación internacionalista, que es el que va definiendo cómo se va a hacer la arquitectura del siglo XX, y a mí me tocó formarme en ese momento. Pero llegamos, ¿no es cierto?, al siglo XXI, y nos encontramos con situaciones nuevas. Nos encontramos en situaciones nuevas que realmente es la conciencia que tenemos todos en este momento sobre el ambiente. Y para ese tema he querido mostrar, ¿qué pasó ahí? He querido mostrar en esta imagen algo que para mí es dramático, y es que nuestra sociedad, nuestra humanidad, nuestra manera de vivir ha producido el 28 de julio de este año el agotamiento de los recursos naturales que tiene la Tierra disponibles para el año 22. Es decir, desde enero al 28 de julio nos agotamos los recursos naturales disponibles para el año 22. Es decir, estamos viviendo al crédito. Y esta fecha se ha venido moviendo desde el año 86 hasta ahora. Eso quiere decir sencillamente que la demanda de recursos y servicios ecológicos de la humanidad en un año concreto supera lo que la Tierra puede regenerar en ese año. Es decir, si estamos conscientes de esta situación, realmente las cosas deben cambiar y tenemos que hacer un giro importante. Y una manera de empezar a hacer ese giro es que nos centremos en lo que tenemos cerca. ¿Qué pasó aquí? Perdón. Y lo que tenemos cerca nosotros en Costa Rica es el paisaje tropical, que es algo completamente diferente de lo que se tiene en otras latitudes que no sea la tropical. Y
Y este sitio, que es el sitio del proyecto donde uno va a trabajar, que es considerado como un lugar ambiental característico, que es único y es determinante en el proceso proyectual y el diseño arquitectónico. Pienso que de esa manera debemos considerarlo y debemos incluirlo en todo este proceso proyectual del edificio que estamos haciendo. En algún momento diseñamos estos alojamientos temporales para la zona del Caribe de Costa Rica, donde vienen algunos obreros a ayudar en las cosechas. Y ahí pueden ver ustedes en la imagen de la izquierda las paredes ventiladas, los grandes aleros, etcétera, que son producto del análisis de lo que hemos encontrado en las antiguas construcciones que habían en Costa Rica, esas construcciones tradicionales que están tan bien adaptadas. Entonces, la pregunta que viene ahora es, ¿cómo se proyecta ahora en el siglo XXI? Y el arquitecto del siglo XXI ha debido incorporar en su oficio habitual muchas variables ambientales que se han convertido realmente ahora en determinantes del diseño. Por ejemplo, ¿qué significa en el proceso proyectual un diseño sostenible? ¿Cómo se evalúa el impacto ambiental que tiene el proyecto y cómo modifica la arquitectura del proyecto? La vida útil, las emisiones de carbono, no solo del proyecto, sino también de los materiales. Y así también como lo más sencillo y más conocido, que son los ahorros en el consumo de agua y de la electricidad. Es decir, hay unas nuevas variables que están interviniendo en el proceso de diseño de cada edificio, que a su vez se vienen a agregar a las otras variables que teníamos antes de la conciencia ambiental que tenemos ahora. Ahora tenemos que, además de ajustarnos al presupuesto, además de la selección de materiales, del sistema constructivo, de la escala, de la proporción, de la funcionalidad, etcétera, tenemos que agregarle, incorporarle al proyecto estas variables ambientales. Entonces, se pretende que el edificio resultante de este proceso proyectual resulte en una obra que se califique como de calidad arquitectónica, pero además sostenible. Es decir, no podemos separar esas dos cosas. Entonces, el gran desafío es justamente ese, y al que nos enfrentamos nosotros aquí en estas dos imágenes que les muestro, la de la derecha. En 1986 diseñamos este edificio que es nuestro estudio y que más adelante lo detallaré, y después un poco más tarde, en el 99, 98, por ahí, diseñamos una sucursal de un banco, que es la que está a mano izquierda de la pantalla, y esos dos edificios recibieron la certificación RESET, que es otorgada por un ente independiente costarricense del Estado. Lo que interesante, ¿por qué les muestro esto? Porque no habíamos pensado todavía en el Instituto de Arquitectura Tropical en crear una norma para certificar edificios en el trópico. La norma empezó a surgir frente a la necesidad de hacer buena arquitectura que sea sostenible, pero que para la cual teníamos que saber evaluarla. Había que tener una norma que tuviera valores arquitectónicos y no solamente otros valores más abstractos, más de tipo ingenieril, digamos. Y entonces se creó la norma RESET, que ya la última actualización que tiene es del 2020. La norma es del 2012 y se ha venido aplicando en Costa Rica y se otorga el SOL RESET,
¿Qué es lo que es RESET? RESET es una norma, RESET es una norma que considera ciertas cosas que normalmente las otras normas no tienen. Por ejemplo, tiene un capítulo específico dedicado a la calidad y al bienestar espacial. Y ahí hay una serie de criterios que por tiempo no se los voy a detallar, pero que van valorando la calidad del espacio arquitectónico y la calidad arquitectónica del edificio, a su vez de ir agregando puntos porque sí son parte de la sostenibilidad del edificio. Y RESET, ¿cuáles son los objetivos? Minimizar el impacto de la construcción en el planeta, en la aplicación masiva, o sea, la replicabilidad. Es decir, edificios sostenibles que vemos nosotros que tienen platino, oro, etcétera, pero que valen sobre 16.000, sobre $20.000 el metro cuadrado de construcción. No me estoy equivocando, son datos reales, ¿no es cierto? Sobre 16.000 o incluso más de $20.000 el metro cuadrado, no son replicables. Por lo tanto, para nosotros son obras extraordinarias de arquitectura válidas para otros contextos, válidas para otros ambientes, para otras economías. Entonces, por eso, el hecho que RESET incorpore el concepto de la replicabilidad y que sea una norma que se aplica incluso a vivienda de interés social, que es la más masiva, que es la más abundante en el planeta, tiene alguna valoración que a nosotros nos parece importante destacar. También desarrolla la economía y la mano de obra locales porque pone atención en el lugar. Y ahora vamos a hablar un poquito más de eso. Y también reduce el mantenimiento. ¿Cómo se hace? Básicamente, el paraguas que protege toda la conceptualización de RESET es con más diseño que tecnología. Y eso quiere decir que se usa la tecnología solo como un complemento. O sea, cuando mi capacidad de hacer el proyecto, de concebirlo, de dibujarlo, no logro llegar a los estándares de confort que se me está solicitando, puedo recurrir a la tecnología con ciertas condiciones. Por ejemplo, en el caso del trópico, para decir algo muy sencillo, que los vidrios nunca reciban el rayo directo del sol para que no se calienten. Bueno, eso implica una conceptualización del proyecto, cómo lo voy a dibujar para que así suceda. Y también, por supuesto, hay que adaptar el proyecto al lugar. Los trópicos. Los trópicos son esta franja que todos conocemos, que se ubican entre el trópico de Cáncer y el trópico de Capricornio, o sea, alrededor del Ecuador. Pero poca gente conoce y sabe que en esa franja vive el 50% de la población del planeta. 50% de la población del planeta. Ahí viven dentro de un ambiente característico, ¿no es cierto?, que es lo que nosotros hemos llamado la tropicalidad, porque hay una manera de ser tropical que es diferente de las otras maneras de ser de la gente. No me extiendo en esto tampoco. Pero ahí están las ciudades más pobladas del planeta y las que crecen más rápido. Está todavía el 70% de los bosques que ayudan a mantener todavía algo el equilibrio del clima. De los 193 países que hay en Naciones Unidas, 108 están en la franja tropical. Y de esos, si quitamos 4 países, todos tienen economías en vías de desarrollo. Esto determina la relación con la tecnología. La tecnología sigue siendo muy cara, excesivamente cara. Por eso la sostenibilidad no podemos soportarla, basarla en el uso masivo de la tecnología. Nosotros tenemos que recurrir a nuestras habilidades de diseño para que en el proyecto podamos sacarle el máximo de provecho a esto que se llama la arquitectura bioclimática.
Si los países que están en la franja tropical no pueden ser sostenibles, el mundo no será sostenible. O sea, el lograr el objetivo de Naciones Unidas de un desarrollo sostenible no se lo podrá lograr si el trópico no entra. Y para que el trópico entre, su sostenibilidad tiene que ser de acuerdo a sus circunstancias y a sus especificidades propias, más que trasplantar soluciones y modelos urbanos y constructivos, arquitectónicos, de países industrializados, donde muchas veces esos modelos no son apropiados a los trópicos. En los trópicos, en Costa Rica, a través de la historia de la arquitectura de Costa Rica, que me puse a estudiar cuando llegamos en el año 73 y les había dicho que había recibido un shock importante porque venía de otro mundo, de otro clima, de 4 estaciones, que uno se reúne alrededor de la estufa cuando hace frío en el invierno. Llegué a otro clima y bueno, y tuve un shock. Ya no podía hacer arquitectura moderna como la que me habían enseñado en la universidad, en la Católica en Santiago. Y entonces, durante varios años me dediqué a estudiar, a ver por dónde podía yo encontrar un hilo conductor para hacer algo que estuviera adaptado al trópico. Y aquí vemos que en estas 6 imágenes, que son edificios que están adaptados a las condiciones climáticas y a las condiciones socioeconómicas de Costa Rica. Y ahí había en realidad algo importante, porque era un código estético distinto, en el cual había ciertas constantes que permanecían siempre las mismas independientemente de la época. Entonces, esos elementos iban a servirme para poder armar, constituir un lenguaje arquitectónico contemporáneo para una arquitectura tropical. Vamos a hablar más adelante de las sílabas que forman parte, digamos, de ese lenguaje arquitectónico que yo me propuse crear y empezar a trabajar con él. Aquí les voy a mostrar algunos croquis que he seleccionado donde vemos algunos de los elementos fundamentales a los cuales la arquitectura debe responder. Mucho sol, mucha lluvia, mucha radiación. Eso, ¿qué es lo que genera? Genera la necesidad de techos, la necesidad de grandes aleros, es necesario ventilar de manera importante, tener espacios con cierta altura, ver cómo algo que en física es la termodinámica, se hace el movimiento del aire por distintas temperaturas que entran por un lado y salen por otro. Es el conocimiento de la orientación, ¿cierto? Y entonces lo que me propuse en el fondo fue hacer evolucionar el lenguaje de las arquitecturas tradicionales, actualizándolo para hacer una arquitectura contemporánea. Con estas sílabas actualizadas, di forma a algunos edificios componiendo volúmenes cuya envolvente responde a lo que manda el clima y las vivencias de la gente. Nuestros edificios no siguieron el modernismo, ni el posmodernismo, ni tampoco el deconstructivismo, que era lo que se usaba en los años 80, 90, comienzos del año 2000. Nunca nos sentimos realmente atraídos porque habíamos tomado la conciencia de que había algo nuevo, de que en este trópico había una fecundidad como para generar una arquitectura.
Por lo menos así lo he entendido. Y se trataba, para resumirlo, de aclimatar la arquitectura al entorno tropical. Y eso fue un desafío proyectual complejo que asumí y, como siempre, haciendo errores, corrigiendo, mejorando, hasta que en el año 86, el edificio que les presenté del estudio es como el edificio de la síntesis, donde se pudo poner en conjunto varias cosas. Lo vamos a ver más adelante. Pero, ¿qué es lo que es aclimatar? Aclimatar es acostumbrar un organismo a un clima o a un ambiente. Eso es lo que dice el diccionario. Y esto genera, evidentemente, un arraigo. En las arquitecturas del pasado, como les dije, encontré unas sílabas constructivas orientadoras que fueron motivo de exploración e inspiración para el diseño que buscábamos. Y eran esas arquitecturas de lo necesario. Vamos a verlo ahora. Que mostraban un código estético tropical con potencial para establecer un lenguaje arquitectónico contemporáneo y adaptado a la latitud tropical. Algunas sílabas constructivas, ahí las podemos ver, pero las vamos a ir viendo más en detalle y directamente en edificios. Tradición y vanguardia. Esa es una conceptualización de sílabas de un lenguaje. Este es el edificio que les comenté, del 86, donde está nuestro estudio. Vean ahí, hay un croquis que indica el movimiento del aire, por dónde entra, por dónde sale, la radiación, cómo lo manejamos, y eso en realidad no es otra cosa que la resultante de haber estudiado las arquitecturas de las casas urbanas que tenían solo dos fachadas. Este es un edificio que está en un lote de 9,5 metros de frente, o sea, muy pequeñito. Entonces tenía solo la posibilidad de ventilarse e iluminarse por la fachada frontal y la fachada de atrás. Entonces surge en el centro un elemento vertical, un zaguán cubierto por donde entra la luz, hay vegetación y también se produce el movimiento del aire. Todos los elementos que se ven, por ejemplo, en fachada, ahí debajo de esos parasoles, esos elementos de ladrillo que salen, por ahí se mete el aire, como lo muestra el croquis, y ventila el interior. Es un edificio que no tiene aire acondicionado y en realidad no lo necesita, puesto que el aire siempre circula en la meseta central de Costa Rica, que está a 1.200 metros de altura, o sea, es un aire más fresco y menos húmedo que el habitual del trópico, y siempre hay brisa, ya sea del Caribe o del Pacífico. Entonces, eso hace además que el aire circule. Aquí vemos que las hojas de los árboles siempre se están moviendo, siempre. Una bandera no está quieta, siempre se mueve, siempre ondea, porque hay siempre una brisa. Y tiene otra ventaja, y es que en las tardes habitualmente llueve por lo menos 7 a 8 meses del año, tenemos lluvia en las tardes. Entonces el aire se lava, es aire limpio, entonces uno puede meter ese aire a los edificios para ir creando la ventilación que nosotros necesitamos. Ahora vemos lo que es los aleros protectores, que es una recuperación, ¿no es cierto?, de elementos vernáculos y también elementos actuales. Y aquí vemos, esto es en un colegio, vemos la aplicación de estos aleros que lo que tienen como objetivo es realmente proteger los edificios y los habitantes de
la lluvia y del sol. Alejar la lluvia y alejar el sol del edificio y las aberturas. Aquí ven ustedes que en este vestíbulo no se cierra nunca porque no es necesario realmente cerrarlo. Las temperaturas en la meseta central de Costa Rica varían entre, la media es de 24, 25, siendo 27, 28 las máximas y 19 las mínimas. Entonces, estamos dentro de una situación muy benigna. Sin embargo, hay sol, el sol pega fuerte en los techos, hay una radiación que hay que defenderse de ella a través del diseño de algunos elementos, de una introducción mínima de tecnología, que es como un papel de aluminio debajo de las láminas metálicas, que hace que rebote el 75% del calor hacia afuera. Sin embargo, hay necesidad de agregar algunas ventilaciones extra en la parte de arriba de los edificios para generar más movimiento de aire y hacerlos más frescos. Aquí empiezan a aparecer los aleros desligados de la fachada, que lo que hacen es, como les decía, echar el agua más lejos y no generar problemas directos, en ese caso, de los pasillos. El color es un tema importante en el trópico. En el trópico, una vez un arquitecto brasileño me dijo: Bruno, cuéntanos cómo tú mudaste de un pájaro gris del sur a uno multicolor del trópico. A mí me pareció que era muy bonito lo que me estaba diciendo, porque efectivamente yo me había acostumbrado a vivir en ambientes diferentes, no tan coloridos. Y en el trópico, bueno, el color está presente siempre y también se habla en voz alta, la música es diferente. Entonces todo eso forma parte de la educación, de incorporar eso y valorizarlo con la arquitectura. Veamos diferentes tipos de alero en este mismo proyecto. Allá al fondo, a mano derecha, ven un sistema de techos que en algunos de los croquis ahí que les mostré están indicados. En FOS no hay problema porque tenés esta otra 1600, tenés casi... ¿Perdón? No escuché. No, Bruno, ha sido alguien que abrió su micrófono sin querer. Ah, ok. Bueno, perdón. Eso que tenemos allá a la derecha, al fondo, son unos techos que se traslapan, que en algunos de los croquis, si lo vieron ahí, tal vez se recordarán. Bueno, pasando a otro tema ya más en el centro de la ciudad, porque este último proyecto del colegio, que les mostré, el Colegio Panamericano, es en un suburbio. Este es un proyecto que hicimos, este rojito que está ahí en la esquina, no sé, en los años 80, 82, por ahí, y tenía unas ventanas, y bueno, y nos tocó remodelarlo hace algunos años, y entonces aprovechamos para generar unos filtros verdes, de tal modo que se refrescara el edificio y fuera mucho más amigable. Además, estábamos incorporando a la ciudad un tema verde que lo ha ido perdiendo con el tiempo. Antes todas las calles de San José, que es la capital, estaban arboladas. Inmediatamente a ambos lados de la cinta de asfalto había una zona verde con unos árboles y bueno, y esos árboles daban sombra y eran muy agradables. Aquí estábamos reponiendo de alguna manera esto como de resiliencia urbana, viendo la manera de que era muy fácil, en realidad, muy sencillo, de incorporar a los edificios existentes que no lo tienen algunos elementos verdes que recuperan justamente ese verde perdido. Y ahí hay un tema de resiliencia que yo creo que es importante incorporar en el proceso proyectual. En el Caribe de Costa Rica, en la zona del puerto de Limón,
que es un clima más intenso. Existen, bueno, estos techos de lámina que son los que realmente garantizan la impermeabilidad y son techos de fuerte pendiente. Aquí vemos que incluso hay doble alero y entendemos el doble alero con el croquis que tenemos ahí a la derecha, que es para generar un tiraje y ayudar que el aire circule dentro, sobre todo de los meses en que son meses pesados, ¿no? De ahí empiezan a salir un trabajo de exploración de techos con fuertes pendientes, gradientes fuertes para sacar el agua con rapidez, techos livianos de hierro esmaltado, y entonces se necesitan cierto tipo de gradientes para que el agua salga rápido y no se quede. Entonces, lo que ven ustedes ahí es que los techos empiezan a tener tal importancia que es necesario trabajarlos, hacerlos participar en la arquitectura y en este caso, por ejemplo, llegan a ser parte de la fachada. O sea, los techos que siempre están arriba ahora están abajo, o sea, son parte de la fachada y son integrantes, digamos, de esa nueva estética de la arquitectura tropical. Les he mostrado edificios bajos ahí hasta el momento, pequeños. Este es un edificio más alto, donde ¿cómo sombramos las fachadas? Hay que sombrear las fachadas, no se puede tener fachadas desnudas de vidrio a los cuales le da el sol directamente porque se calientan y se calientan a tal punto que uno no puede poner la mano. Este es un edificio que tiene ya alrededor debe haber sido en el 89, donde empiezan a aparecer algunos elementos en fachada justamente para poder darle esa sombra a la fachada, sobre todo a la ventana, y mantenerlo siempre fresco. Aquí usamos los materiales que mejor conocíamos, el concreto, el ladrillo y algo de metal. Pero el concreto siempre texturado, porque para darle una buena vida no hay que pintar. La pintura no dura más de 2 años en el trópico. Eso implica mantenimientos costosos y además con un impacto ambiental que no queríamos. Entonces, siempre que hemos trabajado con concreto, lo hemos trabajado texturado. Y también aprovechándonos de la exuberancia de la vegetación para ayudarnos hasta donde se puede con la sombra. En este caso, un edificio más alto, ya la misma arquitectura es la que tiene que ir sombreando las fachadas. Aquí, cuando les hablo de sílabas que van formando el lenguaje, también hablo de controlar el viento para climatizar. En este edificio que tiene consideraciones ambientales importantes porque el agua caliente es solar, tiene ductos de clasificación de basura, se ventila transversalmente, o sea, de manera cruzada, porque es un apartamento por piso. Y ¿por qué es así? ¿Por qué tiene tanto vidrio? ¿Por qué los vidrios se calientan? Sí, efectivamente, esta fue una decisión que nos llevó bastante tiempo asimilar. Y es que las vistas son muy bonitas, entonces una serie de elementos en fachada podrían más bien obstruir las vistas. Entonces usamos algo de tecnología que es un vidrio doble. Pero además, la forma del edificio, con esos balcones que ustedes ven a la derecha, que son como embudos, es porque el viento que pega, la brisa que pega constantemente, se
se desliza por los vidrios y se mete, ¿no es cierto?, en esos embudos y permite generar una corriente un poco más acelerada en el interior del edificio. También en la fachada se abren esas ventanas que son unas ventilas que ahí aparecen como de color blanco. En realidad no son, es aluminio estándar, el natural. Pero estas marquesinas lo que hacen es conducir el viento, conducir la brisa, ¿no es cierto?, para que penetre. Y ahí lo vemos también, la vista, ahí la pueden ver a la derecha, se privilegia con ese diseño que hemos planteado esa vista en ambos sentidos. Aquí lo ven mirando hacia el otro sentido. Vean ahí que hay una entrada de sol, sí, hay una entrada de sol. El calor se queda afuera porque el vidrio nos ayuda en eso. Y hay, por supuesto, unos screens ahí, unos para bajar y poder modular el sol. Y las marquesinas ayudan bastante. Las paredes perforadas con textura son elementos también importantes de este lenguaje arquitectónico. Les comentaba que el concreto tiene texturas. Usamos el ladrillo, en este caso en relieve, uno más angosto que el otro. Buscando en las arquitecturas tradicionales, vemos ahí a la izquierda cómo las paredes son ventiladas. Eso lo hemos tratado de replicar en las paredes de este supermercado, que no tiene aire acondicionado y que se ilumina naturalmente. Pero ¿por qué estas paredes, digamos, son así? Porque el trópico tiende a llenar de hongos y de manchas las paredes, y cuando son lisas no se ven bien y se ven ya como deterioradas, envejecidas, y demandan un mantenimiento que es caro. En cambio, si tienen texturas, ellas se van como envejeciendo de manera natural. Son como las arrugas de la cara de todos nosotros, ¿no?, que van marcando lo que es la vida de la persona. Entonces, todos los elementos texturados ayudan para mantener esta vida útil del edificio, prolongándola porque no cambia de aspecto. Y las perforaciones ayudan para ventilar. Hemos tenido la suerte de ser arquitectos de un banco y hemos diseñado 7 sucursales, de las cuales les voy a mostrar 2, 3. Y empezamos, cuando les hablé de la arquitectura con techos, ese era un banco. Ese era un banco, el banco BAC, y fue el primer edificio que hicimos para ellos. Y después vinieron otros edificios, y este también es uno, donde tenemos un edificio que tiene 4 fachadas con distinta orientación, y cada orientación, la arquitectura responde a esa orientación diferente. En este caso, les quiero comentar que llegado un momento, este banco, que era un banco de capital costarricense, fue comprado por un banco norteamericano en la época en que se empezó a hablar en Estados Unidos de la sostenibilidad y esos temas. Y entonces ya teníamos 5 edificios construidos, y entonces el presidente del banco me dijo: mira, nos hablan siempre de la sostenibilidad y de las cosas verdes y el respeto por el ambiente. Tú que nos has comentado tanto de estos temas en los edificios con estas arquitecturas, ¿tú crees que se podría hacer una auditoría de consumo? Les hablo de 1900, no, perdón, como del 2004 por ahí. Y efectivamente se hizo una auditoría de consumo y la compararon con una sucursal del mismo banco que había sido diseñada por otros arquitectos.
y el resultado fue que estas consumen un 57% menos de energía eléctrica que esas otras. ¿Por qué? Porque nunca le pega el sol a los vidrios siempre están en sombra, tienen un espacio alto, amplio, lo que hace que si se calienta un poco el aire sube, tienen aire acondicionado de apoyo, pero son unidades muy pequeñitas que lo que hace, ahí las pueden ver, se están colgadas ahí de la estructura, lo que hacen es en algún determinado momento ponerse a funcionar cuando la temperatura sobrepasa ciertos niveles. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es que los estándares de diseño de aire acondicionado dicen que hay que tener 50% de humedad y 23 grados de temperatura. Y para esos estándares es que se diseñan los sistemas de aire acondicionado. Lo que pasa es que en el trópico los niveles de confort no son esos. Cuando uno en el trópico vive con 24 grados y 50% de humedad, primero se le seca la nariz, se le secan los ojos y empiezan a picar. Y a veces sangra la nariz. Y la temperatura es demasiado frío. Entonces la gente, uno los ve con bufanda o los ve con suéter trabajando en una oficina. Eso quiere decir que se está desperdiciando energía porque se está enfriando en exceso. Y eso hay que manejarlo en el momento que se hace el proyecto. ¿Cuánto alarga uno los aleros para que el sol no afecte? Por ejemplo, volviendo a estas fachadas, la que está a mano izquierda tiene no solo aleros grandes arriba, sino que unos aleros inclinados. ¿Por qué? Porque esa es la fachada que da hacia el oeste. Y al oeste, cuando no llueve, el sol es muy horizontal. Entonces, ese par de aleros ahí que están inclinados, lo que hacen es justamente bloquear la mayor cantidad de sol, de rayo de sol posible, para que no calienten el vidrio. Además, la iluminación no es necesaria. Ya han aprendido que se encienden las luces cuando el día está más o menos oscuro o está nublado, pero no es necesario llegar en la mañana y encender la luz. Eso fue necesario capacitar a las personas del banco para enseñarles que el aire acondicionado se podía encender en algunos momentos y la luz eléctrica también. Entonces, eso poniendo a disposición esas variables de las personas que administran estas oficinas, se lograba esas economías. Este es otro banco, es otra sucursal de ese mismo banco. En este caso, voy a aprovechar esta sucursal para hablar del espacio tropical. Pero antes de hablar del espacio tropical, les voy a comentar cómo esta sucursal, que está en un barrio de San José, acoge al peatón y tiene una aproximación amigable al entorno urbano. Hay una acera protegida, que es la que está aquí a mano izquierda, que permite que las personas puedan, los que pasan, puedan circular por ahí. Esta sucursal recibió el sello de Reset, porque cumplió con la norma y tiene entonces el sello de conformidad. Pero bueno, yo les quiero hablar aquí de otro de los temas importantes de las sílabas del lenguaje arquitectónico, es el espacio tropical. El espacio tropical es diferente de los otros espacios. Nada que ver con el espacio de Mies van der Rohe, que tiene un piso plano, un techo plano, donde las vigas desaparecen, donde las columnas, si pensamos en el pabellón de Barcelona, son brillantes, entonces no existen, entre comillas. Entonces el espacio de Mies fluye, el espacio de Mies se va.
resbala hacia el externo. El espacio corbusiano y de muchos de los arquitectos del movimiento moderno es un espacio fluido interno con techo plano, con algunas proyecciones grandes de ventanas hacia el exterior, pero hay un piso plano y un techo plano por lo general. En el trópico, el espacio es contenido bajo un techo. O sea, es un espacio que está fluyendo hacia el exterior, pero de manera controlada. O sea, él está debajo del techo inclinado que lo contiene, lo abraza, lo cobija, sobre todo cuando no hay cielos planos, como el caso que vemos en la imagen de la derecha. Entonces, ese espacio con el cielo inclinado, pero que está comunicado con el exterior, termina siendo algo importante en la arquitectura. Por otro lado está la incorporación, ¿no es cierto? En este caso, que son un par de oficinas que se ampliaron en este edificio, vemos que aparece ahí, ahora ya están mucho más desarrolladas, unas matas y una vegetación que hace contener el espacio dentro de unos límites que son verdes. Otro de los temas importantes de este lenguaje, y a los que hemos llamado sílabas, es la sombra y la penumbra. La sombra es fundamental. Les dije al comienzo que uno en los climas calientes, en los climas fríos, perdón, se reúne alrededor del calor, alrededor de la estufa, alrededor de la chimenea, etcétera, donde hace calor. En el clima tropical uno se reúne a la sombra. La sombra es elemento fundamental para crear los actos y la relación entre la gente. Y la sombra afuera y la penumbra adentro, ¿no es cierto? De tal modo que generemos un ambiente en penumbra que cuando uno viene de afuera con el ojo encandilado por la resolana que hay, entra a un ambiente en penumbra que descansa intuitivamente lo refresca. Estas son las oficinas de una empresa inglesa, British American Tobacco. Y aquí vemos la lámina de zinc, que es el material más popular, el material más barato, el material que no tiene ningún pedigrí y que realmente trabajado de una manera con más imaginación, con más detenimiento, con más mano en el momento, en el proceso proyectual, se le puede sacar un provecho y empieza a participar de un lenguaje que realmente se adapta a las condiciones climáticas del lugar. Veamos aquí a mano izquierda, abajo, esa es una casa de las plantaciones bananeras que están en el Caribe costarricense y también en la parte pacífica sur y también en muchos países alrededor del mundo de la latitud tropical. Y esas casas lo que tenían era justamente de generar, la propuesta era generar la penumbra adentro. Y la penumbra es parte y es una de las constantes que les comentaba al comienzo del espacio arquitectónico. Aquí hay diferentes maneras con lenguaje contemporáneo de generar penumbra, poniendo como un velo que disminuye la luminosidad exterior. La arquitectura de los materiales. En Costa Rica, cuando había asbesto cemento, se eliminó el asbesto por ley y entonces ya hace muchos años y las plantas de asbesto cemento empezaron a inventar un sustituto y salió un material que es un fibrocemento con celulosa que ha sido muy exitoso, se exporta mucho y de alguna manera nosotros participamos trabajando con ellos en las investigaciones originales. Esta es una casa donde quiero aprovecharla para mostrarle los materiales.
Aquí vemos algo de madera, aquí a la izquierda, estas láminas de fibrocemento ahí en las paredes. Arriba vemos la lámina de zinc, que en este caso está recubierta con una teja plástica de polietileno recuperado de las plantaciones bananeras. O sea, podemos decir que es un material ecológico. Aquí vemos estas ventanas que son como unas escamas, ¿no es cierto? Aquí las vemos por un lado y aquí las vemos por otro lado. Y la casa está totalmente relacionada con el jardín atrás y levantada del piso. Lo ven ahí porque el piso tenía unas características estructurales que nos llevaron a tomar la decisión de levantar la casa y construirla con pilotes en vez de hacer una sustitución del suelo que era muy caro. Entonces, aquí, esto es ya, evidentemente, el espacio interno, los cielos inclinados, los materiales naturales. Y aquí vemos el techo, se ve algo de la teja ahí, pero elementos muy delgaditos que están levantados para proteger la casa. La construcción liviana es otro de las sílabas de este lenguaje arquitectónico que les estoy comentando. Y este proyecto es un monasterio. Es un monasterio de unas madres francesas, una comunidad pequeña de 12 madres francesas. Y entonces, con el presupuesto muy limitado, construimos este proyecto levantado del piso completamente, como ustedes lo ven. Eso permite que la vegetación siga donde le llega la luz, el agua pase, los animales y bichitos sigan su camino. Entonces hay menos obstrucción de esa vida. Aquí vemos el mismo material, ese que les comentaba de fibrocemento. Primero el proyecto donde se aplicó color integral y es una lámina muy delgadita, atornillada con un tornillo que permite que ella se mueve sin que tenga agrietamientos. Aquí a la derecha vemos el pabellón de los dormitorios, son celdas, cada madre tiene una celda y ahí hay unos elementos que son los que permiten ventilar naturalmente los baños y hay unas ventanas que son las que permiten que la luz entre por la parte de atrás, digamos, de las celdas. Las celdas no tienen vista directa al jardín, puesto que son madres de claustro. Ellas no hablan con nadie. Yo no conozco a más de dos, solamente conozco a dos. Un día que fue la consagración de la capilla, que es esta que está aquí, sí tuve oportunidad de verlas, pero no hablaban, se mantenían siempre muy recluidas. Aquí les comento que vino un padre de Francia a consagrar la capilla y me dijo, mire, cuando a mí me dijeron que este convento, este monasterio, era un monasterio con arquitectura moderna, yo venía medio desinflado. Y porque a mí la arquitectura moderna no me gusta. Pero le tengo que confesar que cuando yo entré a la capilla, empecé a cambiar de opinión. Y de repente me di cuenta que el espacio de la capilla me facilitaba el rezo. El rezo sale desde las entrañas, me decía, y yo aquí me sentí que eso era posible. Bueno, a mí eso me gustó porque en el fondo era como haber hecho un proyecto que cumplía muy bien sus objetivos. Y aquí lo que quiero decir es que en la arquitectura se trata de superar lo racional de la función para alcanzar lo irracional de las emociones. Ahí es cuando realmente logramos hacer arquitectura.
paredes de material vegetal. Este es un edificio que lo hicimos muy rápido a solicitud de un amigo que me dijo, tengo para construir tanto, si me puedes hacer un edificio que cueste $400 el metro cuadrado, es tuyo. Y bueno, empezamos a estudiar y para hacerles el cuento corto, lo pudimos hacer. Estuvimos obligados por razones de costo a hacer una fachada de vidrio, lo que es una contradicción con todo lo que les he venido diciendo, pero dijimos, ok, con eso vamos a lograr costo. Pero además, si le ponemos una pared verde, un screen verde al frente, una pantalla verde, vamos a lograr que se baje la temperatura y esas paredes entonces van a estar mucho más frescas e internamente va a ser mucho más confortable. Esto es una agencia de publicidad. Es muy sencillo, es un cubo de vidrio como lo ven ahí y forrado con estas paredes que tienen la particularidad de que están plantadas desde el suelo. Aquí las matas vienen desde abajo, desde la tierra vegetal. Normalmente en estas propiedades en Costa Rica hay 60 centímetros de tierra vegetal de la mejor calidad. Y entonces aquí plantamos unas tumberjas grandiflora de 40, 50 centímetros de altura, cada 30 centímetros, y ellas llegaron en 8 semanas de arriba. Los tallos se enrollaron y en 2 meses ya las teníamos arriba y después empezaron a crecer horizontalmente hasta lograr esa fachada verde. El aire acondicionado, que ahí lo ven, esto tiene aire acondicionado, fue muy complicado. Sí. Sí. Estamos en tiempo cumplido. Disponemos de unos minutitos más para que pueda redondear su disertación. ¿Sí? Ok, voy a terminar. Muy bien. Esto es la estética, ¿no es cierto?, de la arquitectura tropical, donde tenemos una densidad semántica en la fachada, donde todos los elementos tienen una significación que es importante para esta arquitectura. Esta es una oficina de distribución de materias primas. El techo como visera. Aquí lo vemos en una casa. El techo sirve para proteger, cobija la casa, cobija el balcón y se genera toda la vida en permanencia, invierno, verano, o aquí se llama lluvioso o seco, ahí en ese balcón largo. Internamente muy sencillo. Climatizando con el clima es otra de las sílabas de esta arquitectura, donde usamos el clima para hacer atravesar el edificio. Este es un edificio que no tiene aire acondicionado. Incluimos la vegetación y una serie de elementos que se mueven, se abren, se cierran, a lo que llamamos edificios pasivos para gente activa. O sea, la gente hace su clima internamente. La fachada despiezada o paredes multicapa en el exterior es uno de los elementos que hemos usado muchísimo en nuestra arquitectura porque implica adelantarse a lo que viene y hacer unos elementos intermedios entre el edificio y el ambiente que nos está rodeando. Este es un edificio de dormitorios para una escuela de negocios. La ventilación cruzada es conocida universalmente. Aquí se puede aplicar perfectamente bien. En este caso son unas aulas para una universidad. Y vemos ahí que el ruido no puede pasar de una aula a otra. Entonces, el pasillo central es un bloqueador del ruido y entonces el aire que viene y entra por las fachadas sale por las chimeneas que están planteadas ahí, de tal modo que hay una ventilación permanente con elementos en fachada que permiten abrir y cerrar y no pasa el ruido de una aula a la otra. Aquí en la fachada hemos usado una piel de malla
aquí llamamos malla de gallinero, que es una malla de alambre doblado, que está sobrepuesta en el edificio y a la cual le hemos agregado entretejido esos barras de metal que lo que sirven es realmente para ayudar a hacer más sombra y proteger, digamos, la fachada sólida del edificio. Ya ahora entro en el último proyecto, que esto es dentro de este mismo edificio, en el vestíbulo. Esa vidriera que se ve ahí a mano izquierda, en realidad son endijas. Cada vidrio no existe, como que no hay un marco vertical donde se unen dos vidrios, están separaditos unos de otros para que entre el aire. Este es el paisajismo como un recurso climático. Este es el edificio de Holcim, Costa Rica, que fue considerado uno de los edificios pioneros de la arquitectura sostenible a nivel mundial por la gente de Holcim. Aquí lo que estamos trabajando es en una zona un poquito más caliente, con todos los elementos de fachada, y tal vez lo que les puedo mostrar con más detalle es todo el paisajismo que hicimos con mi esposa Jimena, con estas grandes piedras que salieron del movimiento de tierra de la planta y que se forraron con hiedras, y hay unos rociadores que son aspersores de una neblina que lo que hace es mantener húmedas esas plantas. Entonces el aire, cuando entra, no tiene aire acondicionado, el aire se refresca y barre los espacios interiores. Este edificio es del 2004. Ahí lo pueden ver. Y para terminar, les quiero decir que lo que he querido presentarles es una arquitectura que tiene un lenguaje con un código estético particular, que resulta de la aplicación de estas sílabas que vienen del estudio de las casas tradicionales. Y también les he querido como hacer énfasis, como es un tema de proyección, el tema proyectual de los estudiantes, es hablar de la coherencia entre lo que se dice y lo que se hace, y la continuidad con las arquitecturas del pasado. Siempre hemos privilegiado, con esto termino, más diseño que tecnología. Les he mostrado nuestros edificios de pequeña escala como una arquitectura para una latitud, que pone énfasis en lograr la sostenibilidad, no con las soluciones que aportan las ingenierías de la climatización, sino con las que aporta el arquitecto, para lograr edificios que se climatizan con el clima y que son edificios pasivos para gente activa, y que por estar en la latitud tropical pertenecen a la visión poética de una arquitectura a la luz de la sombra, porque en esta latitud tropical es la sombra la que alumbra la vida. Muchas gracias. Maravilloso. Sí, Maravilloso. excelente. Lástima Genial. que no pueda llegar Genial. el aplauso, Felicitaciones, pero Bruno. muy Perdón, bueno, Bruno. Espectacular. Por Muy bueno, haberme muy bueno. extendido, perdón por haberme extendido. Yo le había dicho a Mónica que me había Excelente. entusiasmado mucho el tema. Y que... Bien, muy bien, Bruno. Muchísimas gracias. Vamos entonces a continuar con el programa. A continuación, la señora secretaria de Investigación, arquitecta Mónica Martínez. Mariela, aguanta un minuto. No sé si hay la pregunta de rigor que venimos haciendo con todas las conferencias. Por cuestión de tiempo, solamente una pregunta, si hay alguien que quiera hacer una pregunta al arquitecto Estaño para cerrar su excelente presentación. Ale, ¿vos no te animás? Me parece que sí, porque... No, yo estoy admirado porque realmente el compromiso con la arquitectura, la investigación, y eso es una demostración de que cuando se es tan riguroso en una investigación, en este caso lo climático, todo lo que él expuso de la teoría,
y la calidad del diseño y la innovación absoluta en la forma, o sea, es pura poesía, porque uno genera, y me parece que ese es el aprendizaje, la enseñanza más grande. Los felicito realmente, no tengo preguntas, solo admirar lo que usted hace. Gracias. Excelente, sí, realmente. Muchísimas gracias. Nos Ale. hacemos eco a través de Alejandro de las palabras que él ha hecho, porque creo que todos estamos también de la misma forma motivados con la presentación. Gracias, Bruno. Bueno, muchas gracias por la invitación. Me extendí un poquito, perdón por No, por lo que favor. les estoy causando, pero estaba entusiasmado. Bueno, Muy ahora bien. sí. Gracias, gracias. Perfecto. Mucho Bueno, gusto. continuamos entonces. Ahora es el momento de la señora secretaria de Investigación, arquitecta Mónica Martínez, quien presentará brevemente el programa FAUD Investiga del proyecto al plan de investigación, recientemente aprobado por el Honorable Consejo Directivo de nuestra facultad. Sí, porque no iría. Antes de las presentaciones de los pósters de los egresados, vamos a presentar un proyecto que se acaba de aprobar recientemente en nuestro consejo, que busca promover la investigación en los más jóvenes, en los estudiantes que se encuentran en la etapa de trabajo final, tanto de la carrera de arquitectura como de la carrera de diseño industrial. A este proyecto, dentro del programa FAUD Investiga, le hemos puesto como nombre del proyecto al plan de investigación, para justamente también en relación al tema de estas jornadas, buscar los vínculos entre el ejercicio proyectual y el proceso de investigación y la investigación en las facultades de Arquitectura, Urbanismo y Diseño, en este caso nuestra facultad. Entonces el proyecto lo que plantea es está dirigido, como dije recién, a los estudiantes de grado en la etapa de trabajo final, que deseen iniciar su formación en investigación. Deben presentar un plan de investigación, el plan de investigación con el cual van a participar aquellos que lo deseen. Básicamente lo que propone es, a partir del ejercicio proyectual que estén desarrollando en las cátedras de trabajo final, ya sea de manera parcial o de manera total, u otro problema de interés de los estudiantes, poder a través de un director participar con la redacción de un plan de investigación. Para ello deben vincularse con un director y un codirector como una opción, sino un director solo. Uno de ellos debe ser de nuestra facultad, otro puede ser externo, se puede conformar un equipo de dos, uno local y otro externo, y la idea es, que a través de ese director y ese codirector se logre armar un plan de investigación a partir del trabajo de proyecto que esté desarrollando el estudiante, para justamente demostrar los vínculos entre el ejercicio proyectual y la investigación. Los alumnos que participen tienen un mes y unos días para poder desarrollar este ejercicio, y los trabajos que sean seleccionados a través de un jurado, que también va a ser elegido por el HCD, van a poder participar de la obtención de una beca estímulo equivalente a las becas estímulos que tiene la facultad asignada a estudiantes para su formación en gestión, en este caso sería para su formación en investigación, durante el plazo de un mes y por única vez. Ustedes saben que en nuestra universidad nosotros no tenemos un programa de actuación en investigación de los estudiantes, y esto sería una forma, a través de nuestra facultad, de iniciar ese proceso con los semilleros que le llamamos, o que en otras facultades llaman, que serían los alumnos en su etapa todavía de formación final, sin llegar a ser aún egresados. Creemos que la oportunidad de desarrollar esos planes de investigación es oportuna en este tiempo, ya que en noviembre aquellos que lo consideren podrían postular a las becas SIN de Nación, con lo cual podrían después completar el desarrollo de ese plan de investigación en el año siguiente. Como una posibilidad. Y si no aprovechan esa posibilidad, puede ser después a través de las becas CECIT o de las becas CONICET. Esta sería una forma de promover y de acompañarlos a los estudiantes en ese proceso.
Entonces, invitamos a todos los egresados, y no tanto egresados, sino a los estudiantes del último año de la carrera de Arquitectura y Diseño Industrial, y a los potenciales directores locales y externos que puedan sumarse a esta propuesta que desarrolla la facultad como una forma de promoción de la investigación en los más jóvenes, problema detectado como una falencia en los últimos años en nuestras carreras. En ese sentido, y para promover también este vínculo, es que a través de la presentación de pósters promovimos la incorporación de egresados a estas jornadas, presentando su trabajo final y desafiándolos a que se interrogaran de qué manera podían aportar sus trabajos finales al desarrollo de la investigación o a la investigación y al crecimiento disciplinar de las carreras de arquitectura y de diseño industrial. En ese sentido, es que ahora vamos a escuchar la presentación de los egresados que han presentado esos pósters. En 5 minutos cada uno de ellos. Hay muchos trabajos, pero solo algunos tienen la opción de presentarlo en este momento. Vamos a ejemplificar un poco lo que estamos tratando ahora de contarles. Así que bueno, ahora ya invitamos a los egresados, en este caso ya egresados, que se sumen con su póster y que puedan ir respondiendo a este desafío, que es cómo aporta su proyecto de trabajo final a la investigación. Así que los vamos invitando, si están presentes, los primeros que van a exponer. Como mencionaba la arquitecta, los egresados harán una brevísima presentación del tema del trabajo final y respondiendo a la pregunta: ¿qué aporte considera desarrolla el proyecto realizado a la investigación en arquitectura, urbanismo y diseño? ¿Comenzamos? Bueno, si no hay nadie de este grupo, seguimos con el siguiente. Buenas tardes. No podía encender. Hola, buenas tardes. Bueno, yo... Ahí están. Perfecto. Perdón, voy a encender la cámara. Bueno, nosotras somos Georgina Rossi, quien les habla, y María José Torres, mi compañera, arquitectas ya, exalumnas de la FACU, y para nuestra tesis final, que hemos desarrollado entre el 2019 y el 2021, desarrollamos una propuesta paisajístico-arquitectónica en la ciudad de Córdoba, donde abordamos la problemática de la violencia contra la mujer. Entendiendo que la problemática en sí es muy compleja, digamos, y es una problemática social que no es precisamente arquitectónica, y que esa complejidad se debe a, bueno, digamos, a todo el trazado histórico que hay sobre la violencia contra las mujeres, y que ha sido, digamos, naturalizada a lo largo de la historia. Entonces, bueno, nosotras iniciamos, cuando, digamos, nos propusimos trabajar sobre esta temática, iniciamos una investigación bastante rudimentaria, a partir de empezar a recopilar datos digamos, teóricos sobre cuál era el impacto real de la violencia, digamos, a nivel social, y digamos, cuáles eran las cifras y estadísticas a nivel nacional. Y a partir de toda esta recopilación de información, detectamos dos aspectos fundamentales. El primero, que tiene que ver con que la mayoría de las mujeres que acuden a organismos estatales en busca de algún tipo de ayuda o de asistencia, conviven con su agresor y están en situaciones de vulnerabilidad extremas, donde, digamos, no solamente esta vulnerabilidad pasa por cuestiones económicas, sino también por cuestiones físicas y psicológicas. Y el segundo aspecto que detectamos es que la vivienda es un aspecto clave a la hora de trabajar con la violencia, porque la mayoría de los casos de violencia que se denuncian son domésticos. Entonces, bueno, a partir de esto sentamos las bases para investigar sobre el habitar de las mujeres. Bien. Bueno, en síntesis, básicamente, podemos observar cómo, bueno, a lo largo de la historia, este fenómeno se vio reflejado en la configuración de las distintas escalas, ciudad, barrio y vivienda,
a través del diseño universal que solo tomaba como parámetro al hombre y su punto de vista. En las ciudades, por ejemplo, se tradujo en la clasificación de las actividades diferenciando a las productivas y públicas de las privadas y reproductivas, relegando a las mujeres a estas últimas y generando así poco a poco la expulsión de ellas del ámbito público. De esta manera, en las demás escalas, derivó, por ejemplo, en el modelo arquitectónico de la vivienda individual tradicional, en donde las edificaciones aisladas, digamos, familiares, si bien ofrecen el resguardo y la intimidad en relación a esta problemática, se pueden volver un espacio completamente inseguro para la mujer porque da lugar a dinámicas violentas sistemáticamente y son incivilizadas y minimizadas por la sociedad, relegando este problema solo al ámbito privado. Entonces, en cuanto a la propuesta en sí que nosotros realizamos, el primer paso es combatir la problemática haciéndola visible. A partir de esta premisa, nosotras definimos una metodología de trabajo a partir de 3 ejes: espacio verde, equipamiento público y vivienda temporal. Esto nos permitió dar una respuesta que abarcó desde la escala urbana hasta la doméstica. Renovamos entonces paisajísticamente un parque degradado de la ciudad de Córdoba, bajo parámetros de diseño feminista, e insertamos en él una intervención arquitectónica que está compuesta por un equipamiento público, que ofrece, digamos, un programa variado de actividades para la comunidad, y en parte servicios brindados por el polo de la mujer. Además, la parte de viviendas colectivas temporales es un edificio solo para mujeres y sus hijos e hijas, que acceden a los programas de la institución, y este edificio ofrece temporalidades de residencia más extensas y diversas que las dadas actualmente por la institución. El aporte que nosotros consideramos que hace nuestro proyecto es que al abordar la problemática de la violencia contra la mujer en relación al campo de la arquitectura y el urbanismo, nos llevó a cuestionar y a repensar no solo sobre qué, cómo y para quién diseñamos, sino también sobre nuestro deber que tenemos como profesionales de empezar a tratar las problemáticas sociales, no solo o sea, esta problemática en un primer momento no la consideramos como específica de nuestro campo de estudio, pero lo que queremos es que empecemos a entender que estas problemáticas hay que abordarlas desde todos los campos para poder generar un aporte y brindar una mejor respuesta, ya que la debemos abordar de manera multidisciplinar. Muy bien, continuamos con el siguiente póster. Recordamos que la presentación de los pósters son de 5 minutos para concluir en tiempo y forma con el programa. Adelante. Hola. Buenas tardes. ¿Se escucha bien? Bueno, yo soy Agustina Campos y mi trabajo final de diseño industrial se trató de, dentro de la sustentabilidad y las energías alternativas, sobre la captación solar térmica para calefacción en la Puna, principalmente porque esta es una región que está a 4.000 metros sobre el nivel del mar y tiene una amplitud térmica bastante marcada y a su vez muy poca vegetación, y los habitantes de este lugar normalmente acuden a utilizar leña de las plantas que hay en la zona, que son que tardan mucho en crecer, y eso ocasiona problemas climáticos como la desertización, y también utilizan o gas natural o leña, que eso también implica que se tenga que llevar desde otras regiones de la provincia hacia la Puna, lo que implica también un gasto
en logística y es una región que no está muy desarrollada económicamente, por lo cual, pero tiene también como un recurso importante la radiación solar. Entonces, en mi investigación visité varios de estos lugares donde hay instalaciones que aprovechan la radiación solar para calefaccionar, y como resultado, como solución a este problema, propuse un colector solar de baja temperatura por aire. ¿Qué quiere decir esto? Es una caja metálica que por efecto invernadero calienta aire y es utilizado para calefaccionar. Y lo importante de la investigación fue que al estudiar el contexto y la idiosincrasia de las personas que habitan la puna, esto me condicionó a la elección de materiales y en el diseño general de los medios de unión, y también de cómo va a ser el mantenimiento a largo plazo, y también la logística de este objeto hasta llegar al lugar de su uso. Por lo cual, ¿sí? Respira, madre, respira. Tranquilízate, está hermoso el trabajo. Sí, está espectacular, Agustina. Estamos tranquila. Con vos. Bueno, gracias. No, más que nada, mi aporte o sea, donde yo hice mi hincapié fue en hacer que este producto, que es un colector solar, sea adecuado para el contexto en el que se iba a realizar, en el que se iba a desempeñar. Por lo tanto, utilicé materiales durables y también tecnologías básicas que, en caso de que se necesite reponer algún componente, sea fácil obtenerlo. Muy bien. Bueno. ¿Algo más para agregar? No. Ok, muy bien. Tenemos un próximo póster. Muchas gracias, Agustina. Hola. Gracias. Hola, ¿cómo va? ¿Se escucha? Ahora sí, ¿se escucha? Bien. Bueno, yo soy Rocío de la Barrera. Mi compañera Lucía, que es mi compañera de tesis, tuvo un temita, así que no puede estar. Pero bueno, ambas fuimos las que llevamos a cabo este proyecto de tesis durante el año 2020 y que se llama X Ciudad, un proyecto de renovación y densificación para el Mercado Norte. Básicamente, el problema que abordamos es la monofuncionalidad de la zona del Mercado Norte, que si bien está caracterizada por tener una excelente ubicación y cuenta con todas las infraestructuras urbanas, la gente hoy en día no lo elige para vivir allí y solamente queda limitado a actividades comerciales que cuando estas finalizan, cambia mucho el sector y lo vuelven a un lugar muy inhóspito e inseguro, y de alguna u otra manera se termina convirtiendo como en el patio trasero del centro de nuestra ciudad. Nosotras la hipótesis que planteamos para modificar este panorama del área es con el objetivo de lograr una mayor inclusión y que la gente pueda volver a vivir ahí y volver a llevar a cabo sus actividades de la vida cotidiana. Para eso, bueno, nos valemos obviamente de las herramientas que nos brinda nuestra disciplina, la arquitectura y el urbanismo, y bueno, pusimos en práctica nuestro proyecto, que se llama X Ciudad, y es un neologismo creado a partir de dos significados: equidad y ciudad.
y que creemos que resume un poco el espíritu de nuestro proyecto. Establecimos 6 ejes de intervención, que son esos que se pueden ver con distintos colores, que los nombro rápidamente: viales, usos del espacio, elementos urbanos, perfil de personas, entorno y fachadas. Los hicimos en distintas escalas a nivel sector, y después los bajamos a escala de una manzana. Y 3 estrategias, que es proponer un rediseño de viales del sector para priorizar al peatón sobre el auto, orientar el rediseño propuesto en pos de priorizar las minorías sobre las mayorías, y generar una mixtura de usos por sobre la monofuncionalidad que presenta hoy en día el sector. Creemos que con esta aplicación de prácticas participativas a la hora de planificar los espacios urbanos, la promoción del crecimiento residencial, teniendo en cuenta el derecho a la vivienda, y la incorporación de la perspectiva de género en la planificación, puede ser un camino para que las ciudades y las renovaciones urbanas se vuelvan más inclusivas, accesibles, equitativas y seguras para todos los habitantes. Creemos también que este tipo de trabajo puede ser replicable en distintos barrios de la ciudad que cuentan con situaciones parecidas a las del Mercado Norte. Entonces, bueno, también lo planteamos como para futuras investigaciones, de que se puedan seguir replicando en los distintos barrios de la ciudad de Córdoba. Muy bien, muchísimas gracias. Hasta aquí los pósters, entonces, presentados por los estudiantes que aportan. Digamos, Mariela, nos queda uno más. Ah, perfecto. Uno más. Perdón. Hola, ¿qué tal? ¿Me escuchan? Sí, ¿se escucha? Ok. Bueno, yo soy Valentina Massa y voy a presentar mi investigación que hice junto a mi tutor Flavio Sánchez, y nuestro objetivo fue el de generar un modelo de desarrollo para el río Reconquista en Argentina, utilizando un modelo como ejemplo del río Amscher en Alemania. Bueno, para empezar voy a contar que en el río Reconquista las condiciones ambientales son críticas, que se necesita un mejoramiento en los procesos de gestión, tanto como en su infraestructura como en su gestión urbana, y además que hay una falta de planificación y orden. Esto lo que conlleva es que haya un esparcimiento de la informalidad, además de que se asientan en algunos puntos residuos y contaminación, y además que hay tierras propensas a las inundaciones. Lo que sucede en el río Reconquista es que se tiran los desechos químicos de las industrias clandestinamente, y además que hay una falta de infraestructura y de servicios tanto como agua y cloaca. Por el otro lado, en el río Amscher de Alemania, si bien tenía las mismas condiciones de contaminación, lo que sucedió es que en 1989 se armó un plan de planificación a 10 años en el que se logró una transformación de mejoramiento de la zona, logrando una mejor calidad ambiental y urbana. Bueno, con la investigación lo que tratamos de generar fue lograr tener la opción de tener nuevos instrumentos para poder aplicarlos a la hora de transformar un paisaje. Lo que tomamos del río Amscher fue cómo aseguraron un manejo más higiénico de las aguas contaminadas, que a través de un canal artificial lograron desviar la contaminación, además de que se construyeron diques para que no haya inundaciones, se integraron las ciudades circundantes, además se le dio un sentido de pertenencia a la zona y se concientizó sobre su cuidado. Y algo muy importante fue también que no se eliminó lo existente, sino que
se transformaron, por ejemplo, las industrias de la zona en museos para reactivar la zona y utilizar esto para mejorar, o sea, se utilizó lo que ya había para mejorar el futuro. Ay, perdón. Bueno, además se puso en valor la vegetación autóctona y lo que se logró es que haya una participación de los ciudadanos. Estas fases de desarrollo lo que implican fue primero estudiar el territorio, plantear la idea, proyectarla y lograr que con actividades se reactive la zona. Y entonces las dos nociones que tomamos fue esta de utilizar el pasado para plantear el futuro y la de una planificación flexible con un tiempo determinado para lograr esta transformación. Entonces lo que aplicamos al río Reconquista fue el sentido de revalorizar el patrimonio ya existente, además de planificar una planificación flexible, desarrollar la parte económica generando nuevos puestos de trabajo, conservar el territorio y conectarlo, generar una imagen de identidad y de integración social, además de lograr sanear el río. Y bueno, por último, para terminar, las estrategias que mantuvimos fueron las de manejar el agua para sanearla, la de crear actividades que reactiven la zona y la de que haya una integración comunal y una identidad de la zona manteniendo lo ya existente. Y por último, entonces, el objetivo y lo que planificamos fue este diseño de paisaje que nos ayudó que pueden ayudar en realidad a mitigar los cambios climáticos y además generar este aspecto con las acciones recreativas de dar una identidad a la zona. Bueno, muchas gracias. Gracias por permitirme hablar. Muchas gracias. Quería Gracias, saber si hay Valentina. alguien más de los pósters. Creo que del primer póster había alguien para presentarlo. ¿Tiene unos minutitos? Si no, los esperamos mañana. Me parece entonces que no. De esta manera damos por concluida esta primera jornada, este primer tramo de las jornadas. Nos encontramos mañana, ya de forma presencial, en el Auditorio Rojo de la Facultad. Recordarles que a las 8:45 son las acreditaciones y a las 9 damos comienzo a la segunda jornada. ¿Sí? Muchísimas gracias a todos, señores directores, organizadores, que tengan una excelente tarde. Muchas gracias. Gracias. Chao, nos vemos mañana. Chao. Hasta mañana. Hasta mañana. Chao a todos. Chao, hasta mañana. Gracias. Hasta mañana. Gracias a Buenas todos. noches.